el funcionamiento equilibrado, ¿verdad?, de los elementos que componen el ser humano, que son cuerpo, mente y espíritu. A esto lo definimos salud. Vamos a repetirlo. El funcionamiento equilibrado de todos los elementos que componen al ser humano, cuerpo, mente y espíritu, vamos a definirlo como salud. Y lo contrario a esto es enfermedad. Muchas gracias, hermana Elsa. Y temperancia, como dijo bien la hermana Erika, es el uso moderado de todo cuanto es bueno. Escuchen bien, uso moderado de todo cuanto es bueno y abstinencia completa de todo cuanto sea perjudicial. Así que un uso moderado de lo bueno y una abstinencia completa de todo aquello que sea perjudicial. Y casi siempre cuando hablamos de temperancia hablamos, bueno, lo perjudicial, la bebida, el alcohol, el tabaco. Pero hermanos, en esta mañana vamos a hablar de muchas otras cosas que también son perjudicial y están en contra de la temperancia, entonces nos hacemos intemperantes. Nosotros sabemos que en la Biblia la palabra temperante no existe como tal, pero existe la palabra que dice dominio propio. Y como bien dije, si es moderación en cuanto a lo bueno y abstinencia de lo que es perjudicial, el dominio propio es temperancia. Temperancia también se conoce como templanza y como muchas otras nombres, pero vamos a ser más claros, vamos a hablar temperancia y lo contrario, intemperancia. En la lectura bíblica primera que tuvimos está en 3 de Juan 2 y nos dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así que el deseo de Dios es que tengamos salud. Y así prosperará tu alma. Este texto es muy clave para este tema, pues el deseo de Dios es que cada uno de nosotros tenga salud. Cuando nosotros compramos un automóvil, ¿cuántos de nosotros hemos comprado automóvil? Muchas personas, ¿sí o no? ¿Qué es lo primero que hacemos apenas compramos el automóvil? Bueno, lo probamos, lo manejamos, pero para estar completamente certeros de que funciona bien y saber funcionar ese automóvil, todos enseguida vamos al manual, ¿sí o no? El manual. ¿Por quién es hecho el manual? Bueno, pues por supuesto por quien fabrica, el fabricante del automóvil. Ese manual nos enseña a nosotros instrucciones de cómo funciona acá, cómo funciona esto, cada qué tiempo tenemos que hacer cambio de aceite, cada qué tiempo hay que hacer otros tipos de cambios en el carro, la mantención, todo nos los informa ese manual. Y la pregunta es, ¿y en el ser humano no existirá un manual? Hoy en la mañana tuvimos una presentación de un bebé en la iglesia, de una niña muy querida por todos acá. ¿Vieron cómo estuvo la plataforma repleta, verdad? Bueno, ¿y dónde está el manual de ese bebé? Tendremos entonces que acudir a quien creó la raza humana. ¿A quién? A nuestro Dios. ¿Y cuál es el manual, hermanos? El manual es muy fácil. Su palabra, la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que aquí en la palabra de Dios nos dice claro que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y para que el Espíritu Santo pueda morar en nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo tiene que estar ¿en qué? En buena salud, hermanos. Por eso es que hoy hemos querido tener un día de salud, para poder tratar por todos los medios de instruir a la iglesia e instruirnos cada uno de nosotros acerca de cómo mantener nuestro cuerpo sano. Por otro lado, en el momento de ajuste de cuentas, si nosotros no mantenemos un cuerpo sano y nosotros estamos detrás de todos los malos hábitos, nos vamos a convertir en que somos una persona que comete homicidio y Dios nos va a pedir cuenta de esto. Y ninguno de nosotros quiere realmente sentirse que es un homicida, ¿verdad? Así que prestemos mucha atención. ¿Cuáles son los factores para tener una buena salud? Bueno, muchos eruditos y estudiosos han clasificado 8 de ellos y yo los he querido traer aquí, y estos 8 forman una palabra que se llama adelante. ¿Cómo dice la palabra? Adelante. Hubiésemos querido tratar de mostrar
videíto sobre esto, pero el tiempo no lo permite, así que yo lo voy a decir. Adelante. ¿Comenzamos con qué letra? Con la A. Aire puro. ¿Qué le sigue? La D. Descanso. Después sigue la E. Ejercicio físico. La L. Luz del sol. ¿Cuántos no nos sentimos contentos esta mañana porque el sol está hoy? Bien contentos, hermano. Cuando el día es gris sentimos un poquito de nostalgia, ¿verdad? Después de la L viene la A. ¿Cuál sería la A? Agua. Pero dos tipos de agua. ¿Han pensado en eso? El agua que bebemos y el agua que usamos para limpiar nuestro cuerpo. Eso es parte de salud. Si nosotros no limpiamos nuestro cuerpo por fuera, la piel es uno de los elementos que nosotros tenemos que absorbe, y al estar en malas condiciones y no limpia, está absorbiendo toxinas que son perjudiciales a nuestro cuerpo. Así que es importante que cuando meditemos en el agua no digamos, oh sí, tomar mucha agua porque nuestro cuerpo tiene alrededor de un 80% de sus elementos es agua. El agua externa. Después le sigue, acuerden, adelante. ¿Qué viene ahora? La N, nutrición. Una buena nutrición, una dieta equilibrada y saludable. Y esta mañana la hermana Erika fue muy específica en esto. Los que vimos el tema y que ella hizo una proyección muy hermosa, fue muy específica acerca de los nutrientes. Después, adelante, la T. Y aquí viene la palabra de nuestro tema. Temperantes, gracias hermana. El uso moderado de lo bueno y la abstinencia de lo malo. Y por último, la E. La esperanza y la confianza en el poder divino. ¿Por qué la esperanza y la confianza en el poder divino? Hermano, porque sin Dios no podemos hacer muchas de estas cosas que nosotros queremos hacer para tratar de ser temperantes. En el principio, en Génesis 1:29, Dios dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla serán para comer. Así que el plan de Dios desde un principio fue que comiésemos plantas, frutos y semillas. ¿Sabían ustedes? En la Biblia, esta parte de la Biblia fue escrita en hebreo, y la palabra que se utiliza para semilla se llama sorea. Pero esta palabra semilla es muy amplia, porque no solo es la semilla que nosotros conocemos. Ellos cuando utilizan la palabra en hebreo sorea, significa tanto cereales, que son también semillas, legumbres, y por supuesto el fruto que tiene semilla. Nosotros muchos frutos después cuando los comemos vemos que interiormente tienen semilla. Y hay frutos que tienen semilla y son frutos dulces. Pero hay frutos que también tienen semilla y no son dulces. Un fruto dulce, podemos decir la manzana, ¿verdad? Y tiene semillas pequeñas. Uno no dulce, el aguacate. ¿Cuál, hermana? El limón, también. El limón que no es dulce, que es ácido. Pero todos son parte de lo que Dios puso para que nosotros comiésemos. Cuando nosotros implantamos en nuestra dieta este tipo de forma de comer, muy sencilla, estamos casi seguros, hermano, que vamos a tener todos los elementos que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo. ¿Sabían ustedes que para que se sintetice la proteína, que es la parte importante de la formación de nuestros músculos y parte de nuestro cuerpo, se necesitan una cosa que nosotros llamamos aminoácidos? El aminoácido no está directamente en cada una de las cosas y elementos que nosotros, de las frutas y vegetales que nosotros comemos o semillas. Una parte está en unos y otra parte está en otros. Por eso es que Dios dio un régimen bastante amplio en esto. ¿Y quién hace ese aminoácido? El cuerpo. El cuerpo es que es capaz de sintetizar, que así le decimos nosotros, y los hermanos que en la iglesia estuvieron conmigo en la plataforma, que son profesionales de la salud igual que un servidor, saben lo que es eso, ¿verdad? El cuerpo sintetiza, forma ese aminoácido que es importante para que nuestro cuerpo esté alimentado con la parte proteínica. Que la mayoría de las veces decimos, no, tiene que ser carne. Hermanos, la carne, Dios no la puso como un régimen alimenticio. ¿Hasta cuándo? Hasta después del pecado, por supuesto, y del diluvio. ¿Por qué después del diluvio? Porque no habían plantas, todo fue destruido por agua, ¿sí o no? ¿Y creen ustedes que Noé podría haber tenido en ese momento todos los nutrientes de semillas y vegetales y cosas que se comen en el arca? Bueno, estuvieron por ¿cuántos días en el arca? Mucho tiempo. Mucho de ese alimento fue ya terminado, y una combinación de eso
Mas algunos animales fue que Dios permitió que se comiese carne. Pero en el origen ese no era el plan de Dios. Y nosotros vamos a un cielo que va a ser como el origen, ¿verdad? Como este hermoso Edén. Así que hermanos, nosotros de alguna forma u otra tendremos que aprender a ir disminuyendo esa carne en nuestro cuerpo y comer más el tipo de alimento que es el que vamos a comer en el cielo. La vitamina B12, mucha gente dice, sí, pero la vitamina B12 solo la puedo obtener a través de las carnes. Y eso es tremendo error. Ya la hermana Erika me está haciendo así con la cara, ¿verdad? Las lentejas, hermanos, es uno de los granos que más proteína tiene y tiene vitamina B12. Y como dije anteriormente, el poquito que le falta a esa vitamina B12 formada por la lenteja la da la legumbre. Y la mezcla de las dos hace que nuestro cuerpo, que Dios lo hizo así, pueda de una forma u otra sintetizar esas aminoácidos que son los necesarios para formar las proteínas que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. Como dije anteriormente, en la carne tiene que ser bien, pero súper bien cocinada para que sus moléculas puedan ser asimiladas por nuestro tubo digestivo. Y por eso las personas que comen carne cruda realmente lo que hacen es dañar su cuerpo en lugar de alimentarse. ¿Cuándo fue? Bueno, ya mencioné cuándo fue realmente autorizado comer carne después del diluvio, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo clarísimo en la Biblia. Me gustaría que buscásemos Daniel 1:5. Daniel 1:5. Ustedes saben que Daniel y sus compañeros fueron llevados ante un rey porque escogieron jóvenes para que fuesen súbditos de ese rey y representaran ese trono grande que existía en ese entonces, ¿verdad? En Babilonia. Y Daniel y sus compañeros eran chicos hebreos y tenían otra forma de alimentación muy diferente a la alimentación que hacía en Babilonia. Pero el rey suponía que su alimentación era la mejor y había preparado una comida especial, que la comida que él comía era la que él quería que fuese dado a sus súbditos, a los que iban a ser preparados por 3 años para ser representantes grandes del trono. Y Daniel se presentó con sus compañeros frente a un tremendo desafío, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice Daniel 1:5. Dice, y les señaló el rey ración para cada día de la porción de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Vamos a leer el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse. ¿Y por qué se iba a contaminar? Que tenía la comida del rey que lo podía contaminar. Hermanos, si nosotros en la historia buscamos realmente qué era lo que comían los reyes en aquel entonces, la comida era bien contaminada. Y por eso Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y todavía hay personas que dicen, ¿por qué la iglesia habla de que no comamos este tipo de carne? ¿Por qué Dios autorizó comer carne? ¿Pero por qué ciertos animales sí, por qué otros no? ¿Por qué solo que tratemos la tendencia de comer vegetales y semillas? Porque Dios sabía que eso era útil para la salud. Y Daniel estaba formado así, ¿sí o no? Vamos a leer lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él no dice aquí, él no quiso comer la comida del rey. Él no quiso contaminarse, hermanos. Así que Daniel estaba preparado. Sus padres habían preparado a Daniel para saber elegir qué era lo correcto o no de sus hábitos. Que esta es una de las partes que quiero enfocar en esta mañana. La importancia que tenemos nosotros los padres a instruir desde pequeños a nuestros hijos en los hábitos. Porque cuando los hábitos no son correctos, no solo en el comer, caemos en intemperancia y esto desagrada a Dios. Dice, ni del vino que él bebía. Por lo tanto pidió al jefe de los eunucos, que sería el jefe de la cocina, ¿verdad? Me imagino, que no les obligase a contaminarse. Tuvo el valor de acercarse a este individuo y decirle, no me quiero contaminar, por favor, no nos fuerces. Vamos a ver lo que dice el versículo 12. ¿Qué dice? Te ruego que hagas por 10 días, hermanos, tremendo desafío, pedir que por 10 días probar que la forma que yo me alimento como hebreo, porque mis padres, mi religión,
por así decirlo, mi iglesia, mi comunidad me enseñó a alimentarme bien. Y por 10 días voy a probarles a ustedes que mi alimentación es más correcta y más saludable que la que ustedes me quieren dar a mí. Fue poquito tiempo, ¿sí o no? Muy poco tiempo, hermanos. ¿Cuántas veces hemos tratado de bajar de peso en 10 días y no lo hemos podido lograr? ¿Sí o no? Los que tenemos tendencia a lograr de peso o los que queremos subir, por lo contrario, nos pasa igual. Entonces, no queda aquí. Vamos a ver qué dice el versículo 14 y 15. Consistió entonces el jefe de la comida con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Y qué pasó al cabo de los 10 días? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Parecía más robusto y de mejor color. Hermanos, ¿ustedes sabían que el cuerpo necesita energía para expulsar las toxinas y las cosas que intoxican? Normalmente, por lo que a pesar de la creencia popular, ¿verdad?, de que cuando nos parecemos que estamos más enfermos con una dieta que sea regular, vegetariana nada más, las personas no se dan cuenta que realmente el tener una dieta así nos ayuda a limpiar las toxinas que tenemos en el cuerpo. Mientras que cuando comemos una dieta alta en mariscos, por ejemplo, por así decirlo, ocurre todo lo contrario. No sé si ustedes saben que hay un porcentaje muy grande de personas que no conocen de esto, pero que son alérgicos al marisco, a muchos tipos de marisco. Y han comido marisco y de buenas a primeras una hinchazón en la piel y se les hincha la cara y empiezan a sentirse mal y vomitan y dicen, no estaba muy bien cocinado. Hermanos, estos animales, los mariscos, comen el desecho que hay en el mar. Y el marisco no tiene estómago. El marisco lo que come va directo a él y de ahí va a su poca carne que tiene metido dentro de esas costras que tienen, como los camarones, los cangrejos, en fin, y las langostas. Honestamente, Dios, y así lo creo yo y creo que lo creen muchos de ustedes, Dios fue sabio a la hora de implantar un modo de comer. Cuando Él autorizó comer carne, Él puso una lista de carnes que sí se podían comer y una que no se debía comer. Y fíjense si eso es orden de Dios y fue bien instruido en sus hijos, que Noé, cuando entraron los animales al arca, ¿cuántos entraron de los sanos? 7 parejas. ¿Y de los que no eran sanos? Entonces, hermano, ¿había necesidad de los no sanos? No había necesidad. Por eso fue que Dios quiso mantener todo, porque Dios quiso mantener que la tierra quedase con todo lo que se hizo desde el principio, pero no para que se utilizara para comer. ¿Por qué? Porque como se sabía que al terminar el diluvio no iba a haber vegetales, ni iba a haber semillas, y lo poquito que les quedaba a ellos no iba a alcanzar para alimentarse hasta que la tierra volviera a producir de nuevo todo este tipo de productos vegetal y semillas y frutos, Dios había entonces, en su sabio omnipotencia, en su sabia modo de pensar de cada uno de nosotros y de nuestro cuidado, dijo, bueno, pues animales limpios, que ellos tendrán que comer algunos, 7 para que a la hora de ellos reproducirse, se reproduzcan más rápido y haya mejor alimentación y no tengan que usar los alimentos que no son, o los animales que no son correctos. Hermanos, desde un principio, Dios ha sido muy claro en cuanto al problema de la alimentación. Bueno, vamos ahora entonces a hablar un poquito de la temperancia. Recuerda que les dije que no quiero hablar solo de la temperancia del tabaco, de la bebida, sino de algunas otras cosas en las que podemos caer en intemperancia. ¿Qué dijimos? Si recordamos. ¿Qué cosa era temperancia? ¿Recuerdan? La capacidad de actuar con sobriedad o moderación en lo bueno, evitando ¿qué? Lo malo. En otras palabras, bien sencillo. Lo bueno en abundancia y lo malo, o moderación, perdón, y lo malo, eliminarlo por completo. Porque a veces, ¿por qué decimos que lo bueno en moderación? Esta es la primera parte que quiero hablar. Debemos tener algo que se llama equilibrio, hermanos. Equilibrio. Equilibrio es un balance. ¿Sí o no? Un balance. ¿Por qué quise mencionar esto de que lo bueno de forma moderada? Bueno,
¿Cuánto nos gusta la miel? A muchos nos gusta la miel. ¿Es buena, sí o no? Saludable. Pero hermano, si usted solo come miel en el día y come miel, ¿en qué va a terminar? ¿Alguna de las enfermeras que vemos aquí? En diabetes. ¿En qué otra cosa? En ese mismo momento, ¿qué puede pasar? ¿Le puede dar un problema estomacal que puede terminar en diarrea? Quiera o no. ¿Por qué? Porque solo comió miel. Y usted dice, pero si la miel es buena. Entonces, el equilibrio, la moderación es muy importante cuando nosotros queremos dar un enfoque al tema de la temperancia. Las frutas son buenas, ¿sí o no? ¿Quién me va a decir a mí que una manzana no es buena? ¿Quién me dice que una uva no es buena? Pero como bien dijo el hermano anteriormente, si la uva, nosotros, me voy alejando el micrófono, si la uva realmente la comemos en grandes cantidades y hacemos refresco de uva y después comemos uva natural, si tenemos tendencia a la diabetes o somos diabéticos, podemos caer en un coma diabético facilito. Eso fue un comentario que una vez la doctora y mi persona hicimos de un consejo que dieron aquí acerca de la uva para el cáncer y demás. Todo eso está muy bueno, pero con moderación. Cuando Adán y Eva fueron tentados, ¿por qué fueron tentados? Por los ojos, porque vieron algo que era bueno y agradable. ¿Piensan ustedes que el fruto que Dios había dicho no pueden comer de él porque puede saber el bien y el mal, era agradable o no? Claro que era agradable. La serpiente, Satanás se metió dentro de una serpiente y ofreció un fruto hermoso a Eva. Y Eva lo vio y lo vio que era agradable y dijo, Dios dice que no, pero ¿por qué no? Si es otra fruta. Él nos dijo que comiésemos frutas, vegetales. ¿Qué tiene que comamos esto? Bueno, desobedecieron y vino la consecuencia. Y a través de los años, eso ha pasado con nosotros. Dios nos da instrucciones y nosotros no queremos seguir esas instrucciones. La iglesia usa el departamento de salud para tratar de instruir lo más posible en esto y muchas personas no prestan atención y hermanos, las consecuencias siempre van a venir. Otra cosa de la cual quiero hablar que podemos caer en intemperancia es sobre el trabajo. ¿Cuántos creemos que el trabajo es importante o no? Todos. ¿Por qué? Porque del trabajo es el medio que nosotros tenemos ¿para qué? Para mantenernos, ¿sí o no? El beneficio del trabajo está en que el sustento de nuestro hogar, el sustento de nuestras vidas es a través del trabajo. El que no trabaja no recibe salario y si no tiene salario y no tiene dinero, no puede tener una buena alimentación ni puede vivir. Así que el trabajo es importante. Y Dios apoya que nosotros trabajemos, ¿sí o no? Pero hay un defecto muy grande que hay personas que piensan que necesitan trabajar un poquito más porque tienen necesidad económica. Tengo esta deuda, tengo esta otra, tengo una familia grande y abusan de horas extras de trabajo. A veces necesitamos hacer una hora extra por algo, por un gasto que se nos presentó que no esperábamos, pero hermano, como un hábito de hacer un trabajo, tener 2 trabajos y descansar poco, esto no está correcto, hermanos. Caemos en un asunto de intemperancia igual, exactamente igual. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un exceso de trabajo, encima de que tenemos ya preocupaciones porque necesitamos dinero para pagar unas deudas que tenemos, porque necesitamos dinero para soportar o mantener la familia, un support, por así decirlo. A veces se lo olvida uno en español cómo decir esto en inglés, como se dice en inglés. Para una mantención de la familia, sucede que entonces trabajamos mucho y descuidamos nuestro descanso. Recuerdan que entre los 8 parámetros que puse al principio dijimos descanso. ¿Se acuerdan? Entonces, el descanso no es solo descansar de dormir, hermanos. Es descansar en el día también en otras cosas, descansar de la mente. ¿Por qué? Porque caemos en un estrés tan grande que ese estrés nos deteriora. Y al deteriorarnos nuestra mente no está clara para que el Espíritu Santo more en nosotros. Entonces el trabajo, el exceso de trabajo es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en moderación y en equilibrio. El dinero. Mire qué bien, relacionado con el trabajo. El dinero. Qué difícil es controlar a veces el problema del dinero. Yo quiero mostrar algo que mucha gente tenemos y no sabemos a veces usar. Casi todos tenemos esto. ¿Sí o no? Tenemos esto que se llama tarjeta de crédito. Y los bancos son muy interesados
en tratarnos de meternos en problemas. Ellos nos dan tarjetas de crédito y te vuelven a enviar otra y te envían otra y después cuando ya te dan una y usted ha sido más o menos un buen usuario de ella, le hace un incremento del crédito, ¿verdad? Y entonces usted empieza a comprar y a comprar, a comprar. ¿Qué es lo correcto, hermano? Nosotros debemos hacer una planificación de lo que debemos gastar y lo que no debemos gastar. Con esta tarjeta caemos en la tentación de comprar. ¿Por qué? Porque usted no está pagando dinero en ese momento. Usted está comprando y usted va a otra tienda y vuelve a pasar la tarjetita y la vuelven a utilizar. Y va a otra y a otra y a otra y a usted se le olvidó. Y ya vemos, algunos de nosotros se nos olvida guardar el dichoso bill que nos dan y ni nos acordamos. Pero cuando viene el statement o el famoso, ¿verdad? El estado de cuenta, entonces, ¿qué decimos? ¿Pero y en qué gasté tanto? Hermanos, yo tengo un cuidado minucioso cuando yo compro con las tarjetas de guardar cada recibo. Yo tengo varias tarjetas, pero gracias a Dios las sé usar. Y eso es una bendición cuando usted las sabe usar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted a veces recibe el salario suyo una vez al mes. Quienes lo reciben cada 15 días, balancean un poco más sus gastos y sus cosas que necesita en cuanto a dinero. Pero el que recibe una vez al mes y tiene un salario, más o menos, se las ve apretado, ¿verdad? Y a veces usted necesita usar o comprar algo que sea necesario de verdad y la tarjeta de crédito es quien le ayuda a eso. ¿Por qué? Porque usted tiene un periodo de varios días y de esos varios días después tiene un periodo de 21 días para pagar ese dinero. ¿Cuál es el error en esto? Bueno, muchos compramos y compramos y compramos y cuando nos viene el estado de cuenta vimos que lo que debemos es una barbaridad y yo no lo puedo pagar. Y entonces nos acostumbramos a pagar el mínimo. ¿Sí? Si usted paga el mínimo, usted siempre está bien con el banco. ¿Por qué usted está bien con el banco? Porque le está pagando lo que él le pidió. Pero ¿cuál es el problema? Los intereses se le suman a eso y la deuda que usted tiene es mucho más alta de lo que realmente usted usó. Entonces, esto es algo que es muy importante. Hay que tener también un equilibrio en cuanto al uso del dinero. ¿Qué les recomiendo, hermanos? Cuando usted tiene que hacer compras de comida, haga una lista. Antes de ir al mercado, haga una lista de lo que usted realmente necesite. Si usted va con una lista, usted va específicamente a las cosas que usted necesita. ¿Qué otra cosa? Todos los supermercados, casi todos, tienen rebajas semanales. ¿Sí o no? ¿Quiénes utilizamos las rebajas? Yo las utilizo. Hermano, yo tengo una profesión buena y gano buen salario, pero yo utilizo las rebajas. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe más dinero, usted gasta más dinero. ¿Es verdad, hermano Dupersois? Mientras más dinero usted recibe, más gasta. ¿Por qué? Porque usted entonces al recibir más dinero, usted compra un carro que tiene un poquito más de valor. Usted compra una casa que tiene un poquito más de valor. Y por supuesto usted tiene que pagar más por eso. Que un hermano que tiene un salario menor, tiene una casa un poco más moderada y un carro más sencillo. Entonces, el problema es saber balancear. Entonces, si usted compra con los cupones o con las rebajas, perdón, usted tiene tremendas ventajas. A veces hay cosas que están, pero bien rebajadas y es muy efectivo si usted compra de ellas, si usted sabe que son cosas muy necesarias para usar, una cantidad un poquito más de lo que usted necesita. Como la pasta de dientes. La pasta de dientes siempre se va a usar. Entonces, si la pasta de dientes está muy rebajada en esta ocasión comparado con el precio normal, compre varias y usted las tiene. O sea, lo que estoy tratando de hacer ver, hermanos, es una moderación en cuanto al gasto, ¿verdad? De acuerdo a lo que usted recibe. Nunca vaya a comprar al mercado cuando usted tiene hambre. Oigan bien, hermanos, nunca vayan al mercado a comprar cuando usted tiene hambre. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mercado de comer le parece bueno. Empezando por los dulces. ¿Sí o no? Usted va al mercado y usted se encuentra que usted tiene un hambre desesperada porque lleva muchas horas sin comer. Ah, pero mire este dulce que bueno, tiene una fresa envuelta en chocolate. Qué deliciosa. Y se compra una y se la come. No le importó lo que costó. A veces una fresa embarrada en chocolate en una tienda Metro vale $3. La fresita sola como dulce. Cuando usted por $3 puede comprar un paquete de fresas grandes que le sirve de más utilidad. Otra cosa,
No mantenga horas largas en comer. Si usted al menos tiene 4 dietas al día en periodos regulados, usted está llevando una forma correcta de comer. ¿Por qué? Cuando usted realmente desayuna temprano en la mañana antes de irse al trabajo, casi siempre si todos entramos a las 7:30, ya a las 6:30 estamos comiendo, ¿verdad? Y después en nuestro trabajo nos dan el break de almuerzo a las 12. ¿Cuántas horas pasaron? 6 horas. El cuerpo necesita, antes de 6 horas, que un alimento caiga. ¿Por qué? Porque la insulina del páncreas entonces empieza a funcionar a tratar de quemar, ¿verdad? Y el hígado empieza a quemar las reservas que tenía porque empezamos a tener fatigas, ¿sí o no? Así pasa. Entonces, no haga periodos largos de comida. Hágalos más cortos, podemos decir 4 periodos de comida en el día. Los diabéticos casi siempre tienen cada 2 horas, pero ya tienen una dieta especial. Pero 4 periodos que tengamos de comida y no comida en exceso, hermanos. La comida nutrida, la que realmente nos ayuda, la que nosotros necesitamos para que nuestro cuerpo esté en perfecto estado. ¿De acuerdo? Si vamos a almorzar, nosotros los hispanos tenemos la tendencia a comer arroz. Casi todos nos gusta el arroz. Y el que no le gusta el arroz se utiliza la tortilla. En los países centroamericanos, yo viví en Costa Rica y eso es lo que se utiliza en Costa Rica, en El Salvador, incluyendo México. Entonces comemos mucha tortilla y los hispanos, caribeños, comemos mucho arroz, como nosotros los cubanos. Y hermano, hacemos a veces una comida de vegetales, arroz, frijoles y servimos una loma, por así decirlo, una montaña de arroz, embarradita de un poquitico de frijoles, un poquito, fíjense, un poquito de frijoles, y 2 o 3 hierbitas de esas, como decimos nosotros, lechuguita, tomate y demás. Hermano, no. De cada cosa, proporción. ¿Por qué? Erika habló claro de esto esta mañana. El arroz tiene su nutriente, pero en exageración, en vez de ayudarnos, nos hace daño. Entonces tengamos mucho cuidado en esto. Quería contar la historia vamos a hablar ahora un poquito, hablé ya de la alimentación, de la parte del cigarro, que aunque dije que no iba a hablar mucho de esto, del café. Vamos a hablar del café mejor. El café. Ay, como nos gusta tomarnos ese cafecito en la mañana. Y después, ¿qué pasa? Como un ratito a la hora del break, de nuevo café. Y después del almuerzo, ay, sí, tengo un poquitico de sueño, déjame tomar café para espabilarme. Hermano, ¿qué tiene el café? Cafeína. Y la cafeína es verdad que es un estimulante. Cuando usted no pudo descansar bien la noche y usted se tiene que ir a su trabajo y usted tiene que trabajar frente a una máquina donde la máquina puede tener el riesgo de cortarle una parte de su cuerpo o hacerle otro daño, usted realmente necesita estar despierto. ¿Y qué es lo que hacemos muchos con tendencia a tomar café? Si me tomo un poquito de café y me espabilé. Pero ¿qué sucede? Que esa cafeína del café que está ahí te estimula muy rápido y te hace un subido que usted se siente que es el rey en ese momento, pero no se da cuenta que pasado un tiempito, ese subido alto hace así, ese pico alto, que así se dice, se dibuja en los gráficos, ese pico alto hace así de pronto y baja como la montaña rusa hacia abajo. Y entonces necesitamos de nuevo, la hermana Elsa me hace que sí, ella es enfermera, ella sabe. ¿Y qué sucede? Que entonces volvemos a sentir el deseo del café. Hermano, y sin darnos cuenta, ¿sabe que llegamos al mal hábito de tomar café? ¿Creen ustedes que es necesario tomar café? No, hermano. Algunos todavía tomamos, aunque sea una vez en la mañana. Eso hay que dejarlo, eso no va a ir al cielo, no se va a tomar café. Así que pensemos bien en esto. Pero quería que se dieran cuenta acerca del café. Pero bueno, no hablemos solo del café. ¿Qué otras cosas tienen cafeína como el café? A ver, ¿algún hermano? La cola. ¿Solo la cola? ¿La Coca-Cola? ¿Sabían ustedes que todos los refrescos gaseosos, todos tienen cafeína? Hasta ese famoso Sprite que es muy delicioso y uno lo encuentra dulce y no se siente amargo como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Así que, hermano, tengamos cuidado en esto. Dios no puso ningún refresco para tomar en el Edén, ni está en su plan de nuestra forma de comer. ¿Qué es el mejor líquido que podemos? Agua, hermanos.
Cuando hay un refresco está asociado a un dulce y a un azúcar detrás, ¿sí o no? Y si ya nosotros estamos comiendo frutas y cosas que nos dan azúcar, ¿por qué tenemos que agregar azúcar en el jugo? Así que hermanos, si hoy en el almuerzo no ponemos jugos, no se quejen de las cocineras. Agua. Y no tampoco agua después de la comida. ¿Saben por qué? Porque cuando usted toma agua después de la comida, usted diluye lo que va a ingerir. Y su estómago no puede digerir en forma correcta eso que está en el estómago. ¿Por qué? Porque está nadando en agua. Está nadando en agua y el sistema continúa y la peristalsis del estómago lo manda enseguida al duodeno y del duodeno al intestino delgado sin realmente haberse llenado de los nutrientes que son, en ellos son las enzimas que están en la saliva en nuestra boca, quienes hacen y la masticación, el proceso de masticación bien lento y bien lo más que podamos sin tragarnos la comida entera, todo eso favorece a que lo que vamos a comer sea realmente un nutriente para nosotros. Pero si lo mezclamos con agua, el intestino se asusta, no que se asusta, más bien no entiende qué es lo que debo absorber. Y absorbe todo, agua con lo pequeño que quedó diluido con el agua, y entonces el nutriente no fue efectivo 100%. Meditemos en esto. Ahora, el té. Muchos decimos, bueno, yo no tomo café, pero tomo té. ¿Y creen ustedes que el té no tiene cafeína? Claro que tiene cafeína, hermanos. ¿Sabe qué les aconsejo? Que tomen algo que se llama infusiones. Pero mediten bien cuál infusión. Hay una que no tiene té. ¿Alguien sabe? Que no tiene cafeína. Un té que no tiene cafeína. La manzanilla, hermanos. La manzanilla es una florecita. La menta no tiene, tiene razón, la menta no tiene cafeína, pero tiene otros productos que tampoco no son muy buenos al cuerpo si se toman en exageración. ¿Perdón? El tilo. Bueno, entonces, hermana Erika. Sí, por eso. Hay ciertas infusiones, hermano, que son simplemente vegetales, que de una forma se hace un cocimiento de él, tiene una forma de solucionar esa necesidad que tenemos de tener algo en el estómago y a la misma vez nos ayuda muchas veces en el estrés, aunque no lo crean. Antes de continuar en algo muy importante, que con esto quiero más o menos ya irme acercando al final del tema, quería decirles algo, y es cuán importante que si nosotros mantenemos nuestro cuerpo sano, hermanos, el Espíritu realmente puede morar en nosotros, ¿sí o no? Y quiero contar la historia de un personaje que tenía mucho dinero y compró un cuadro muy famoso. Al decir famoso, ¿por qué? Porque el cuadro lo pintaba alguien que era un pintor muy reconocido en el lugar. Y bueno, compró un cuadro hermoso, precioso, y lo puso en la pared más importante de su casa. Pero ¿qué pasó? Que fue a hacer algunas diligencias y cuando regresa, encuentra que algo raro estaba pasando con la pintura. Que lo que estaba pintado, que era el retrato de una dama muy hermosa, parecía como que estaba llorando, la cara empezó a vérsele como que sudaba, y él dijo, pero qué cosa más extraña, estoy delirando, déjeme ponerme mis lentes, se puso sus lentes y miró y se acercó al cuadro y se dio cuenta que sí. Dijo, bueno, es que aquí tengo muchos cristales y el sol da, y a lo mejor el sol, tocó la parte de la pintura del cuadro y a lo mejor lo derritió un poco. ¿Y qué hizo? Dijo, déjeme probar. Sacó el cuadro de la pared, lo invirtió y lo dejó hasta que se acabara la parte ya que el sol daba en ese lugar. Y cuando vira el cuadro se encuentra que aquello siguió botando hacia abajo. El lienzo completo se había degenerado con aquello. ¿Saben qué fue lo que sucedió? Bueno, ustedes saben que en las pinturas de los famosos pintores tienen un aceite, ¿verdad? Y el pintor, para tratar de ganar un poquito de dinero y en un momento dado que le habían hecho una demanda muy grande de diferentes pinturas, usó un aceite que no era el apropiado, un aceite barato. Y al usar ese aceite barato, pues aquel cuadro se empezó a deformar. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque nosotros en el lienzo humano a veces hacemos esto.
Dios nos puso un lienzo que es maravilloso, que qué cosa es nuestra salud original. Pero nosotros le ponemos a ese lienzo pinturas para hacer del lienzo una imagen bien hermosa de una dama como era la de este cuadro. Y esas son cosas que nosotros vamos agregando a nuestro lienzo o a nuestro cuerpo con pinturas y aceites de mala calidad. Por así decirlo, en la paradoja de esto que estoy tratando de explicar en este cuadro de la enseñanza está en qué, hermanos. En que si nosotros somos la pintura, ¿verdad? O el cuadro con el lienzo, y nosotros añadimos café y añadimos té, encima de eso tenemos la tendencia a fumar y de cuando en cuando a tomarnos en una comida especial vino, porque el vino hasta cierto punto no es dañino y demás. ¿Qué dijo Daniel? Daniel dijo, no quiero tomar del vino del rey, sino de qué? De la forma de tomar nosotros. Él no tomó del vino del rey, ¿recuerdan que lo leímos o quieren que lo volvamos a leer? Dijo, no quiso tomar el vino ni la bebida del rey. Entonces nosotros a veces caemos en esto mismo que pasó con este pintor. La pintura fue desgraciada por completo, completamente deteriorada, producto de que no se usó el material completo. Y así vamos deteriorando nosotros también nuestro cuerpo, hermanos, sin darnos cuenta. Recordemos que nosotros somos un lienzo que Dios hizo que fue nuestro cuerpo con salud. Y la forma en que nosotros comemos, la forma en que nosotros llevamos nuestros hábitos, que no los tenemos con moderación y equilibrio, y eso nos pasa mucho, incluyéndome a mí, por eso nuestro cuerpo se deteriora. Encima de todo esto estamos en un mundo de pecado donde estamos contaminados con el ambiente, con muchas cosas, y esto no favorece tampoco. Nosotros los padres, que es con lo que quiero terminar o enfocar la parte terminal de mi tema, tenemos una responsabilidad muy grande con nuestros hijos. Porque los hábitos y la temperancia se aprenden desde pequeños, ¿sí o no? Así es, hermano. Si usted no enseña bien a su hijo a comer en sus horas moderadas y lo que debe comer, y lo deja comer cuanta chuchería existe y cuanto dulce que es tendencia en los niños y en algunos adultos, nuestra salud no va a estar bien. Así que es una responsabilidad muy grande. Nosotros tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos principios de moderación. ¿Cómo se enseñan los principios de moderación? De muchas maneras, pero una de las principales, y es a la que más yo quiero poner atención en esta mañana, es a la persistencia en lo que se le está enseñando al niño. ¿Está bien? No es decirle al niño, no comas caramelo porque te hace daño a los dientes. ¿Y ya? Pero al otro día de nuevo hay caramelo y le dejas comer caramelo. Y el niño llora y empieza a patalear y ellos prueban fuerza y tú le vuelves a dejar la oportunidad que coma caramelo. Si tú le das la oportunidad a que el cuerpo del niño se acostumbre al caramelo, al dulce del caramelo, el niño va a comer cuanto dulce no se puede imaginar usted en el futuro. Y así estamos todos nosotros, porque yo estoy seguro que a mí mi mamá me dejó comer caramelo, porque mire que me gusta el dulce, ¿eh? Así que, hermanos, los que tenemos niños pequeños, la madre y el padre que presentaron un niño pequeño hoy aquí, yo que tengo una niña pequeña, ustedes, hermanos que tienen niños pequeños, meditemos en esto. Hoy en el cultico de abajo les traímos un videíto a los niños para que ellos aprendiesen que el uso del caramelo le trae problemas en sus dientes. De una forma muy ilustrada, que ojalá algún día, en otro día de salud, nosotros lo pongamos aquí porque no le va a servir solo a los niños, nos va a servir a usted y a mí. Así que lo importante en todo esto es enseñar al niño de una forma equilibrada, ¿verdad? Y persistente ciertos hábitos que le van a ser útiles en su vida. ¿Por qué es importante esto, hermano? La Biblia dice, instruye al niño en sus caminos y cuando fuese viejo, no se apartará de ellos. Usted no le puede enseñar a un niño después de adulto. Usted tiene que enseñarle desde pequeño. ¿Y por qué nosotros tratamos de formar al niño de esta forma? Dijimos al principio en el texto bíblico que se leyó, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vamos a mantener nuestro cuerpo y enseñarle a nuestros hijos que tengan su cuerpo sano para un futuro? Desde pequeños. Así que es una labor muy grande de los padres. No dejemos que la iglesia sea quien le enseñe eso a los niños. No es labor de la iglesia, hermanos. Es labor de usted como padre, de los abuelos también. Así que abuelos y abuelas, escuchen esto, porque a veces nosotros como abuelos tenemos el cuidado de los nietos y tenemos que tener muy constante conocimiento de esto para que esto realmente pueda suceder así. Y quiero hacer una última historia y creo que con esto voy a terminar. Resulta que estaba una persona entrando a un templo y sintió que había una música que le atraía y decía, pero esa música me gusta.
qué lindo cantan esta gente, cantan diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Pero la persona venía fumando. Y cuando llegó a la puerta del templo, alguien que venía detrás de él al concierto se dio cuenta que la persona fumaba, pero de repentinamente la persona hizo así, puso el cigarro en el piso y lo apagó. Y entró sin fumar al templo. Y el que venía detrás de él le dice, viene al concierto, y se pasaba y lo escuché y me gustó entrar y realmente quería más o menos saber qué era lo que estaban haciendo ahí dentro, pero como es un lugar sagrado, yo no debo entrar con cigarro. Hermano, la persona se dio cuenta que a la iglesia no se venía con cigarro, que era un lugar sagrado. Y dejó el cigarro y lo aplastó por allá por la puerta y no entró. Nuestro templo no es algo sagrado para Dios. Entonces, pensemos en nuestro cuerpo que es templo y no traigamos tampoco el cigarro a nuestra boca. No traigamos el alcohol a nuestra boca. No traigamos los malos hábitos a nuestra boca. Esta tarde en el culto de jóvenes va a haber una presentación hermosa, hermanos, sobre esto. Sobre todo los jóvenes, que les cuesta mucho a veces moderar estas cosas. Hay una enseñanza muy buena en el programa de la tarde. Yo invito y hago un desafío a la iglesia que estén esta tarde para que también puedan escuchar la continuación del tema de salud en esta tarde. Es difícil a veces hacerlo, ¿sí o no? ¿Sí? Claro que sí. ¿Cómo nosotros podemos vencer muchas de estas cosas y llegar a tener realmente un equilibrio de nuestra salud, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de alimentarnos, de los hábitos del dormir, de los hábitos del dinero, de los hábitos muchos que existen? Porque las personas pensamos que hábito solamente es el hábito de tener drogas, de fumar. No es eso, hermano. Esos hábitos, cuando ya se llevan a exceso, se caen en la borrachera, se caen en muchas cosas ya que no son correctas. La Biblia habla de los frutos del Espíritu. Pero los frutos del Espíritu son, después que aquellos frutos malos que existían en el cuerpo, el Espíritu Santo obró y los transformó. O sea, lo malo, hay una cosa que dice a partir de y se hace bien. ¿Sí o no? A partir de que el Espíritu de Dios obra en nosotros, después que nosotros tenemos un cuerpo sano, que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nos dejamos que el Espíritu de Dios more en nosotros y transforme nuestra vida en un proceso que se llama santificación, nuestro cuerpo se va adaptando a la forma que va a ser preparada para ir al cielo. ¿Por qué? Porque nada de estos malos hábitos van a ir al cielo. La Biblia habla claro y dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y de ahí muchas otras cosas, pero estamos hablando de temperancia, ¿verdad? Así que en esto tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Pero tenemos una esperanza hermosa, hermanos. ¿Qué dice Filipenses 4:13? 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, ¿dónde está la ayuda para todo esto que nos cuesta? ¿En quién? En Cristo. Y Dios está como nuestro creador dispuesto a restaurar en nosotros eso malo que el pecado nos ha llevado. Con la ayuda de Jesucristo, todo esto lo podemos hacer. Así que dejo con esto mi tema, diciéndoles a ustedes, hermanos, que el desafío es grande. No es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nos va a ayudar a controlar el equilibrio, a saber elegir entre lo que es hábito malo y lo que es bueno y a poder cumplir la palabra temperancia, que en la Biblia se llama dominio propio. ¿Cómo dijimos que era la temperancia? Ajá, pero ¿qué dijimos de la definición? ¿Qué era? ¿Quién recuerda? ¿Algún hermano que se recuerde? El saber usar lo bueno con moderación y abstenerse completamente de lo malo. Esperamos que el Señor nos ayude, hermanos, que este tema que hemos querido compartir de una forma muy familiar con ustedes. Yo soy médico, pero soy un hermano de ustedes igual. No me siento superior ni soy superior y he querido compartir mi conocimiento con ustedes. Y es un deber de la iglesia, el departamento de salud que dirige la hermana Erika y todas sus enfermeras. Todos estamos muy de acuerdo en tratar de orientar a nuestra iglesia. Tenemos muchos amigos que nos visitan, tenemos amigos que nos escuchan por el internet. Este mensaje, hermanos, ha sido de instrucción para todos ustedes. Y esperamos que el Señor haya obrado en sus corazones y que mediten seriamente cómo podemos tratar de controlar y no usar lo que es incorrecto y lo que es bueno, usarlo con moderación. Que Dios les bendiga.